su visión respecto a la realidad de la iglesia que estamos viviendo aquí en Chile, particularmente con esos elementos poder tener un proceso de discernimiento frente a nuestra iglesia también de Valparaíso, nuestra iglesia local. Y vamos a escucharlo. Yo a Tony Mipsum lo conocía primero por los libros, ¿ya? Él tuvo la audacia de hacer unos cursos de moral social, entonces ahí me tocó conocerlo. Primero lo conocí por los libros, después lo fui conociendo personalmente. Entonces los dejo con ustedes, a don Tony Mipsum. Buenos días y de verdad agradecer el trabajo que hacen, especialmente en este tiempo complicado. Pero bueno, frente a la tempestad siempre hay que poner buena cara. Bueno, yo voy a hablar algunas cosas, por favor, cuando quieran, intervengan. Si hablo difícil, intervengan también cuando quieran. De todas maneras, después podemos dejar un rato para reflexionar juntos. Bien, crisis de la iglesia en Chile, luces y sombras. Creo que en primer lugar, es muy rápido. En primer lugar, algunas aclaraciones que me parecen importantes para usar términos de manera apropiada. A ver, cuando hablamos de pedofilia, eso tiene un sentido exacto. Es un trastorno de una persona cuyo objeto del deseo es un niño. ¿Ok? Esa es la pedofilia. Cuando, en términos psicológicos, el objeto del deseo de la persona es un niño o una niña. Esa es pedofilia, viene del griego, paidos y filia, amor al niño. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, la pedofilia siempre implica una relación de poder de parte del adulto. Por eso que la pedofilia, la expresión es sexual, pero el motivo es un motivo de poder, tener poder sobre alguien, someter a alguien. Ya que el niño o la niña suele interpretar como afecto las expresiones de acercamiento sexual. Es el gran problema, ¿no? Que el niño, especialmente frente a una figura de adulto, y si es sacerdote también entra lo sagrado, obviamente no pone en duda, pero se siente mal. Bueno, no vamos a entrar, aquí hay psicólogos, ¿no? No puede ser cualquier cosa. Ese es el gran trauma que hay, ¿no? El niño obviamente no tiene capacidad para discriminar, por esa conducta se llama abuso. De ahí viene el abuso del adulto sobre el niño. Ahora bien, porque ha salido en los diarios el celibato y la homosexualidad. No es así. Las estadísticas que hoy en día lamentablemente están en varios países, claramente no hay relación entre pedofilia y celibato, porque ha habido casos también de gente casada. Por lo tanto, el celibato no es condición para la pedofilia. Tampoco la homosexualidad. No es porque es homosexual, es pedófilo. No es verdad. Porque el objeto del deseo del homosexual es alguien del mismo género, no es el niño. ¿Ok? Y eso está comprobado estadísticamente. Hay muchos, hay también heterosexuales que son pedófilos. Hay gente casada que fue acusada de pedofilia. Por lo tanto, la condición sexual y el estado de la vocación no tienen relación con la pedofilia. La pedofilia es un trastorno sobre el cual, la verdad se ha dicho, sabemos poco. Todavía no se sabe bien el porqué. Lo que se sabe es que desde niño comienza eso. En ese sentido también el celibato no influye, porque lo tenía antes la persona. Tercero, para dejar la cosa muy clara,
el acto de pedofilia es un acto criminal, es un delito. Y también, desde la moral cristiana, obviamente es un acto inmoral. Por lo tanto, hay dos instancias frente al cual hay que responder. Si es un sacerdote, tiene que responder frente al Estado, porque es un ciudadano, como también frente a la Iglesia. ¿Ok? Hay doble instancia. ¿Por qué es importante insistir en eso? Porque puede ser que algo no sea delito según el Estado, pero sí un delito según la Iglesia. Por ejemplo, si un homosexual tiene relaciones homosexuales y es sacerdote, no está siendo él fiel a su promesa de celibato. Frente al Estado no hay nada, si los dos querían, pero frente a la Iglesia sí, porque no observó el celibato. Por eso que es muy importante, pero la pedofilia es un delito y también tiene una pena eclesiástica, y es muy importante que vaya por ambos lados, porque aunque un delito no sea reconocido como tal por el Estado, puede ser que sí es reconocido por la Iglesia. ¿Está claro? Si soy muy denso, me avisa. ¿Está bien? Bien, ok. El sacerdote es ciudadano y miembro de la Iglesia. Por eso que como ciudadano el Estado tiene el derecho y el deber. Porque si se hace un acto criminal, si se hace un delito, es ciudadano. Ojo, se habla de abuso sexual, pero de hecho hay 3 tipos de abuso. Está el abuso sexual cuando hay actos, gestos. Después está el abuso de poder, que también es un abuso. Sobre eso yo voy a hablar un poco más adelante. Si alguien se aprovecha de su poder para hacer algo o obligar a alguien a hacer algo, por ejemplo, sin nombrar a nadie, si frente a un joven el cura le dice: no, tú no puedes casarte con esta, tienes que casarte con el otro, es abuso de poder, porque no tiene absolutamente ningún derecho de hacerlo. Abuso de poder. Y por último, abuso de conciencia. Acuérdense que la conciencia tiene primacía absoluta. Soy yo que doy cuenta de mis actos delante de Dios. Obviamente yo veo las normas que hay para que me ayuden, pero es mi decisión. Nadie puede tomar una decisión por mí. Por lo tanto, existe abuso de conciencia cuando un adulto no deja discernir a la persona. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de abuso, estamos hablando de los 3. Aunque en general lo que se está hablando ahora es solo abuso sexual. Pero también estos están penados en el derecho canónico. El civil, abuso sexual ciertamente. Los otros no está tan claro a nivel civil. Por eso que es importante que pasen por las 2 instancias. Bien, ustedes saben que salió esa encuesta la semana antepasada. Las encuestas siempre hay que tomarlo con una cierta obvio, ¿no? Pero yo creo que reflejan algo. Ahora, hay un punto previo: percepción y realidad. La realidad son hechos concretos. ¿Ok? Pasó esto. La percepción es como yo interpreto esta realidad. ¿Sí? A ver, ejemplo personal. El famoso 11 de septiembre a nivel de Estados Unidos. Yo estaba viendo la tele, viene un caballero y me dice: ¿te das cuenta del capitalismo? Yo le dije: perdón, lo que vi es un avión. Es decir, él interpretó la realidad. Es la percepción de la realidad. Yo veía la realidad, un avión que se mete en una torre. Esa es la realidad. El otro es una percepción de la realidad. Ahora, es muy importante tomar en cuenta siempre la percepción de la realidad.
especialmente en la evangelización. Puede ser que no sea verdad, pero si este es lo que se percibe, hay que tomarlo en cuenta. ¿Me explico? Porque a veces uno dice, no, eso es mentira, no voy a hacer caso. Yo creo que es un error. Lo que la gente piensa, aunque esté equivocada, hay que tomarlo en cuenta. Porque lo que tú vas a decir va a ser en ese contexto. ¿Ok? Ahora, yendo a esta encuesta que salió hace 15 días, el 75% desaprueba el trabajo que la Iglesia Católica está desempeñando. Aquí lo más importante es siempre comparar. En 2015 eran 64, es decir, aumentó en 12 en 3 años. Eso está confirmado también con otras encuestas. El 83% piensa que la Iglesia Católica chilena no es ni honesta ni transparente. Es la percepción. Uno puede bajar el número, pero es fuerte. El 96% cree que la Iglesia Católica en Chile ha ocultado o protegido a los sacerdotes acusados de abuso sexual. Es decir, la imagen de la mayoría, aunque no sea 90 y tanto %, es que la Iglesia ha ocultado estos hechos. Paréntesis. Ojo, a veces se habla solo de la Iglesia. Este es un problema de la sociedad. Y aquí ha habido un cambio cultural enorme, porque eso era lo usual. Pero en fin, cerremos paréntesis. El punto es que ese es el contexto donde tenemos que trabajar. Y esto es, los abusos sexuales afectan a la mayoría de los sacerdotes, 39, algunos 40, unos pocos 20, es decir, entre algunos y mayoría son 79, casi 80. Sigue diciendo, para una apariencia de integridad se envían sacerdotes para una evaluación en los centros psiquiátricos administrados por la Iglesia, basándose en gran medida en los autoinformes del sacerdote. Otra vez es una crítica a cómo se hacían las cosas. Cuando un sacerdote tiene que ser removido, se comenta a sus feligreses que está de licencia por enfermedad, o que sufre de agotamiento nervioso, o no decir nada en absoluto. Es decir, no se decía, yo creo que eso hay que ampliarlo, no solo Pensilvania, no se decía la verdad a la gente. Incluso si un sacerdote está violando niños, se siguió proporcionándole gastos de vivienda y manutención. Este es un poco más complicado ese punto. ¿Por qué? Porque si tiene 80 años, ¿qué haces con él? Solamente pongo el problema. Si no tiene seguro, si no tiene nada. Pero bueno, es interesante ver la percepción siempre. Si la comunidad conoce la conducta de un depredador, se lo transfiere a un nuevo lugar donde nadie sabrá que es un abusador de niños. Ese es un hecho. Eso era la política en la Iglesia, pero también en la sociedad. Cuidado. No justifica. Finalmente, sobre todo, no digas a la policía manejando la situación en casa. Es decir, no estaba la costumbre de avisar a la policía. Chile tiene una legislación particular. La Iglesia no está obligada a traspasar denuncias que le llegan a ella al Estado. ¿Sí? Hay distintos procesos. En Estados Unidos, Australia, la Iglesia está obligada a hacerlo. En Chile no. Sin embargo, en educación sí que están obligados. Sí está obligado el rector o el director a avisar al Estado. Pero la Iglesia en cuanto tal, en Chile hasta ahora, no está obligada. Por eso es que ahora se está insistiendo en el encubrimiento. A ver, encubrimiento es cuando yo conozco que se ha cometido un delito,
y no lo informo al Ministerio Público. Ese es encubrir. Sin embargo, la ley, como siempre, es mucho más específica. Por ejemplo, se acusa de encubrimiento si yo manipulo evidencia. Por ejemplo, hay una pistola, evidencia. Yo, porque soy amigo de la persona, robo la pistola. Ese es encubrimiento. Es decir, según los abogados con los cuales yo hablé, lo de Sati no va a prosperar. No va a prosperar lo más probable. Pero porque es algo muy específico, no es algo así, si tú conoces tiene que decir. No, no es así. Sí. Padre, respecto del archivo secreto, Sí. ¿de qué manera en un allanamiento que trata en la diócesis, quien da en algún momento esta exposición y quiere hacerlo en forma privada para decir, oiga, a partir de un allanamiento, ¿queda todo abierto a todo el mundo? Que ahí hay un problema de proceso. Es decir, teóricamente, yo como Ministerio Público, bueno, en primer lugar el juez tiene que dar permiso escrito al fiscal. ¿Ok? Si el juez da un permiso escrito, entonces el fiscal tiene derecho y deber de incautar. Segundo, tú no puedes incautar todo. Es decir, el juez tendrá que decir, yo quiero información sobre tal persona y sobre tal tema de tal persona. Por lo tanto, incautar un disco duro, yo tengo mis dudas si es legal. Además, creo que metieron mucho la pata de que algunas cosas ya están saliendo, como la famosa carta de Goisch a Esata. Eso yo creo que fue un error gigantesco del Ministerio Público, porque significa que está viendo todo y no puede ver todo. Por ley, digamos, tiene que ser tal persona y tal cosa. Entonces, estrictamente no pueden simplemente llegar y sacar el disco duro. Por eso que ahora, por lo menos en algunas diócesis, se están ellos mismos entregando, quiere tal persona, sobre tal cosa, ahí está. Y eso es, probablemente por ahí va a ir la cosa. Probablemente, yo conozco congregaciones religiosas que se han adelantado, han ido al fiscal, le han dicho, mira, estos son los casos, aquí está la investigación previa y todo el proceso. Pero se borra el denunciante, porque, bueno, ahí vamos a volver, el denunciante es muy complicado. Si el denunciante puso la condición de que no se sepa su nombre, tú tienes que respetarlo. Tú no puedes, simplemente no puedes. Ojo, esa es ética mínima, digamos. Pues yo voy a denunciar con la condición de que no se sepa quién soy, tú no puedes. Entonces lo que se suele hacer es tachar el nombre de los denunciantes. Yo creo que por ahí va a ir la cosa. Pero estrictamente hablando, tendrá que ser escrita por el juez quién es y qué tema. Entonces, tal cura si ha habido casos de abuso sexual. Pues ahí, bueno, vamos a tratar de analizar eso, aunque sea difícil, ¿no? Aquí, ojo, porque en una sociedad que es tan agresiva, pueden decir, ustedes quieren encontrar y justificar. No, no se trata de justificar nada, sino decir, a ver, ¿por qué pasó eso? ¿Dónde nos equivocamos? Este no tiene vuelta y es éticamente inaceptable y reprobable. Ese es el punto de partida. Nosotros, como iglesia, como comunidad, etc., no podemos aceptar eso. El daño es muy grande. El daño hecho es tremendamente grande. Y no solo sobre el niño, es sobre toda la familia. Y es tremendo, es tremendo. En segundo lugar,
ojo con las generalizaciones que hacen mucho daño, como vimos en la encuesta. Eso hace mucho daño. Es decir, algunas veces, no es siempre. Algunos, no son todos. Pero en el contexto está pasando mucha generalización. Todos los curas son pedófilos. Estuve en Arica dando unas charlas a universitarios y de repente una niña se me acerca y me dice: ¿tú no sabes? Para venir algo a la iglesia yo fui muy criticada en mi carrera. Y le dije: ¿pero por qué? Porque sus compañeros de carrera le decían: ah, usted va con los pedófilos. Es decir, a ese nivel estamos. Ahora, eso no, además no es correcto. Yo creo que hemos llegado también, yo me atrevo a decir, a un ambiente de linchamiento. Es tremendo. Por ejemplo, si alguien es acusado, él es acusado, no es culpable. Pero hoy en día, si alguien es acusado, se toma por supuesto que es culpable. Y eso es inmoral. Es inmoral. Si tengo tiempo, quiero volver sobre eso. El Papa da muchas pistas en el famoso discurso a los obispos en el Vaticano, que después se filtró. Es durísimo ese discurso, ¿eh? Es realmente duro. Pero ahí él dice algunas cosas. Él dice: no se ha enfrentado adecuadamente el problema. ¿Por qué? Dice: dar vuelta a la página demasiado rápido. Ya, vamos a ver esto, ya, sí, no, listo, ya. No se tuvo el coraje para enfrentar las responsabilidades, omisiones, especialmente dinámicas, que han permitido que las heridas se hicieran y se perpetuaran en el tiempo. Es decir, en el fondo, en el trato con los denunciantes. No tener el temple para asumir como cuerpo esa realidad en la que todos estamos implicados. Esa es la eclesiología de este Papa, que quedó muy claro en la carta que mandó ahora a Pensilvania. Es una eclesiología del Vaticano II, donde lo que nos identifica es pueblo de Dios. Somos una familia. Y ahí tiene la famosa cita: si uno sufre, el cuerpo sufre. Es decir, es muy fácil echar la culpa a otros. Y el Papa lo que nos pide es tener sentido de iglesia. Somos comunidad. Y si eso ha pasado, es porque hemos fallado de alguna manera. Yo, por ejemplo, ¿en qué he fallado? Que a mí me tomó por sorpresa. Totalmente, yo jamás me imaginaba eso. Lo digo muy honestamente. Entonces ahí yo tengo responsabilidad en no haberme dado cuenta. Aquí no se trata de culpabilidades, ¿eh? Acuérdense que la culpabilidad lo único que hace es regresar al pasado. Aquí se trata de asumir la responsabilidad. Somos iglesia. Y la iglesia está herida, dañada. Y como iglesia vamos a salir adelante. No sé si me explico. Eso es muy importante y es la eclesiología del Papa Francisco. Se pensó que se podía seguir adelante sin reconocer humilde y valientemente que en todo el proceso se habían cometido errores. Es el Papa que está dando las razones. Concretamente, y aquí está lo grave, acuérdense que había notas al pie de página y en las notas puso cosas concretas que nos avergüenzan, ¿no? Pero bueno, él dice: graves defectos en el modo de gestionar los casos, especialmente en el modo de recibir la denuncia, pues en no pocos casos han sido calificados muy superficialmente como inverosímiles. Los que eran graves indicios de un efectivo delito, la existencia de presuntos delitos investigados solo a destiempo o incluso nunca investigados. En otros casos se ha constatado la existencia
de gravísimas negligencias en la protección de los niños, niñas y de los niños vulnerables por parte de los obispos y superiores religiosos. Recuerden, en mi caso, por ejemplo, al ser jesuita, no es el obispo, sino es mi superior que tiene la responsabilidad. Si es un sacerdote diocesano, es el obispo que hace la investigación. Si es un religioso, es el provincial que lo manda al padre general, que lo manda a la congregación. Son dos sistemas distintos. En algunos países se han juntado, en Chile no. En algunos países se tratan de que diocesanos o no pasen por la misma comisión. Esas son cosas que habría que ver. Presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la destrucción de los procesos penales, e incluso la destrucción de documentos, que eso todo el mundo está diciendo qué es, cuáles son, no se sabe. En el caso de muchos acusadores se detectaron graves problemas en ellos en su etapa de formación, sea en el seminario, sea en el noviciado, incluyendo la presencia de formadores no idóneos. Obviamente, aquí hay un problema de formación, obviamente. La actitud, ahora, son reflexiones mías. Yo creo que lo que nos ha hecho mucho daño fue que el instinto fue defenderse y negar, con la premisa de que eso causa escándalo. Entonces, que ojo, era la cultura de la sociedad también antes. Con eso no quiero justificar. Yo creo que la Iglesia tuvo que ser más profética en eso. Pero yo creo que detrás de algunos obispos había eso. Si esto se llega a saber, se va a escandalizar, ocultémoslo. Y con un nuncio, no de Chile, de otro país, tuve una conversación muy incómoda, porque me decía, no, si el obispo tiene que acallar la cosa, cuidarlo, etc. Es decir, sigue todavía vigente esa mentalidad. Ocultámoslo. Y aquí me parece a mí que hay un cambio de cultura y como Iglesia no lo estamos tomando en cuenta. Hoy en día, si tú no dices, se escandaliza. Es decir, acá es totalmente al revés. Lo que antes era ocultar para no escandalizar, hoy, si ocultas, escandaliza. La transparencia no tiene solo que ver con la Iglesia, es con todas las instituciones. Por lo tanto, es un signo de cultura que obviamente nos cae sobre la Iglesia, especialmente sobre la Iglesia, porque ha habido, sin lugar a duda, esa cuestión de que somos de muchos secretos, secreto pontificio, archivo secreto, etc. Hoy en día eso no funciona. Otra cosa es la apariencia. Yo creo que en Chile padecemos un poco de eso. Tengo que aparentar lo que no soy. A mí me impresionó mucho, no sé si se acuerdan, hace como 10 años, cuando había gente que robaba la etiqueta, ¿sí? O que iban con celulares de plástico. ¿Se acuerdan? O iban al supermercado, llenaban de cosas y después lo dejaban aparte. ¿Sí? Sufrimos de la apariencia. Y eso no nos ha ayudado. Algo creo que específico de un defecto nuestro. Porque obviamente si tú vives de apariencia, tú tienes que mostrar lo que no eres. Yo creo que eso nos jugó en contra también. El Papa también hace referencia a la tentación de una vivencia eclesial de la autoridad, que pretende suplantar las distintas instancias de comunión y participación, o lo que es peor, suplantar la conciencia de los fieles. Eso es. Todos somos Iglesia, todos somos responsables de la Iglesia. Mesianismo, dice el Papa, elitismo, clericalismo, son todos sinónimos de perversión. Ojo,
perversión, porque se pervierte el sentido de iglesia. Pero la iglesia es una comunidad. Entonces, cuando hay clericalismo, elitismo, eso pervierte el sentido de la iglesia. Es decir, la frase es muy correcta. Autoritarismo y clericalismo son fuertemente criticados por el Papa. De nuevo lo criticó en la carta a Filadelfia. Este Papa está muy fuerte contra el clericalismo. En su paso por Chile, acuérdense, dijo, los laicos, a los obispos, los laicos no son nuestros peones, ni nuestros empleados. La falta de conciencia de pertenecer al pueblo fiel de Dios como servidores y no como dueños, que aquí hay otro problema. ¿Quién se siente dueño y representante de la Iglesia Católica? La comunidad, pero no es así. No puede llevar a una de las tentaciones que más daño le hacen al dinamismo misionero que estamos llamados a impulsar, el clericalismo. Ahora, ojo, porque además tiene relación directa con abuso sexual. Los dos son poder. Ojo con eso. Ahora, interesante lo que otra vez el 20 de agosto a Pensilvania vuelve sobre el mismo tema. Es imposible imaginar una conversión de la acción, del accionar eclesial sin la participación activa de todos los integrantes del pueblo de Dios. Creo que tiene mucha razón. Y él dice claramente, no basta cambiar obispos. Lo que hay que cambiar es la mentalidad. Porque algunos están diciendo, bueno, se van a cambiar los obispos, va a cambiar todo. No. Puede mejorar alguna cosa, por lo menos. Para que no seamos tan pesimistas. Después dice, esto, el Papa está hablando, se manifiesta con claridad en una manera anómala, es decir, equivocada, de entender la autoridad de la Iglesia, tan común en muchas comunidades en las que se han dado las conductas de abuso sexual, de poder, de conciencia, como es el clericalismo, esa actitud que no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. Es decir, este es teológicamente firme. ¿Qué es el bautismo? Es la presencia del Espíritu Santo en la comunidad. Eso tiene raíces en el Antiguo Testamento. Acuérdense del episodio de Moisés. Cuando vienen algunos, Moisés dice, oye, algunos están profetizando. Él dice, menos mal que no estoy solo. Aquí esa es teología antigua, clásica. El Espíritu Santo está en la comunidad. Acuérdense que algunos dogmas fueron proclamados porque lo creía la comunidad. La última fue la Asunción de la Virgen. Todo el mundo creía eso. Entonces ahí dice, mira, ahí está el Espíritu Santo. Lo que en términos teológicos se llama el sensum fidei y el sensum fidelei. Me imagino que han visto eso. Que es muy importante. ¿Sí? Es el Espíritu. No se trata de mayorías, sino uno ve que aquí el Espíritu Santo está hablando en la comunidad. El clericalismo, sigue el Papa, favorecido sea por los propios sacerdotes como por los laicos. Porque el clericalismo no es solo problema de nosotros curas, es también de los laicos. Porque al final te tratan así y te encantan. Obvio. Somos débiles, así que el problema va por ambas partes. Y aquí especialmente el abuso sexual. ¿Por qué nos costó tanto creer eso? Para mí los 3 denunciantes que comenzaron todo eso son héroes. Yo no sé por qué los vieron como enemigos. Son héroes. Se han hecho un inmenso bien a la iglesia. Bueno, a veces habla la rabia ahí, pero uno dice, tiene razón. A mi manera de ver. El clericalismo genera una escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no al abuso es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo. Más claro no puede ser. Propositivo.
A ver, yo creo que necesitamos esta mentalidad, especialmente los cristianos, los católicos. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos fe, tenemos siempre esperanza. ¿Ok? La esperanza es, en este sentido, medidor de nuestra fe. Si no tengo esperanza es porque mi fe es débil. Porque mi esperanza está cementada en la fidelidad de Dios a sí mismo. Dios es fiel a su palabra. Entonces, aunque las cosas aparecen negras, la esperanza tiene que estar. Que siempre hay una luz al final del túnel. Y este Papa ha insistido mucho, como ningún otro Papa antes, sobre la alegría. Se fijan sus documentos, la palabra alegría aparece en 3 de sus 4 documentos. Amoris Laetitia, Evangelii Gaudium y la última, Exsultate Gaudium y Gaudete. Para este Papa, o sea, no es una coincidencia. Y cuando habla de la alegría, dice claramente, no se trata de una alegría ingenua, no se trata de eso. Se trata de que yo tengo la esperanza de que aunque yo no veo salida, va a haber una salida. En ese sentido, la crisis es muy sana, a mi manera de ver. Es muy sana y muy esperanzadora. Se puede comprender e interpretar los hechos como un signo de decadencia o de agonía. Agonía, el teatro griego, no podía encontrar una palabra mejor, ¿no? Agonía en el teatro griego era la lucha, la nobleza del ser humano que es capaz de luchar contra los desafíos y los problemas. Claro, una posibilidad, como ya ha salido por la prensa y por algunos autores, mira, la iglesia está por acabar. O al revés, la agonía. Ahora, que se va a acabar significa que algunos autores nunca han leído la historia de la iglesia, porque en la historia de la iglesia también hay momentos tremendos. Un tiempo teníamos 3 papas, a falta de uno. Es decir, ahí donde realmente uno dice, aquí hay el Espíritu Santo, porque a nivel humano no se puede explicar cómo esa institución lleva 2000 años. La historia de Chile también, acuérdense, después de la independencia, hubo 20 años de mucha tensión, porque algunos jerarcas y algunos del clero apoyaban a España y se opusieron a la independencia. Imagínate el alejamiento de la gente contra esta iglesia. Entonces, también saber proporcionar la cosa, no es el fin del mundo, es el mejoramiento del mundo. Yo personalmente creo que es una crisis muy sanadora y muy necesaria, porque si esto sigue pasando, no puede ser. Esto tiene que parar. El darse cuenta de lo que pasa, el reconocer la verdad, aunque nos duela, es el único camino para reconstruir la iglesia, volviendo a sus orígenes. Es un tiempo muy privilegiado para volver al Evangelio. Y no sacralizar estructuras. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la estructura de la iglesia universal es medieval todavía. Eso es así, digamos. Por lo tanto, cuando estamos diciendo cambiar la estructura de la iglesia, no estamos hablando de cambiar dogma, nada de eso, sino cómo está organizada la iglesia. Y eso, obviamente, que necesitamos cambiar cosas, porque hoy en día es otro mundo, con otra organización. Hoy se trabaja más con redes. Por eso que el Papa, con el famoso C9, ya terminó el borrador de la reforma de la curia, que tiene que reformarse. El Papa, y eso me lo ha dicho alguien que trabaja en Roma, a veces no sabe lo que pasa, porque son tanto las comisiones, etcétera, que a veces no le llegan las cosas. Eso no puede ser. Por eso que este Papa llama por teléfono, manda email, impresionante, y no sé cuándo encuentra el tiempo, pero yo he visto email privado a personas privadas.
está archicomprobado que algunas cosas no le llegaban al Papa. Se piensa que trabajan en el Vaticano, se piensa, no se sabe, es un secreto también, pero se calcula 3.000 personas. Papa Juan XXIII, tan buen Papa fue ese, cuando le preguntan ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Él dijo, la mitad. Era bondadoso pero brillante, era muy brillante. De Gaulle lo quería mucho a Juan XXIII, pero tiene que arreglarse esa estructura, porque no puede ser que las cosas no lleguen al Papa. A nivel menor, cuando uno es jefe de algo, y no estamos hablando del mundo, de una cosa pequeña, tiene que tener siempre ojo. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Cuál es la intención detrás? Imagínate a nivel de Iglesia Universal. Es obvio, me parece obvio que hay que cambiar la estructura. Dice en Chile, cuidémonos de la tentación de querer salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestra reputación, salvar el pellejo, que podamos confesar comunitariamente la debilidad y así poder encontrar juntos respuestas humildes, concretas y en común. Yo creo que una de las grandes ventajas es que nos vamos a poner bastante humildes. Y era hora, porque a mí me da vergüenza a veces, como hablamos al mundo, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso, y uno dice, a ver, ¿con qué derecho estamos hablando? Hay que tratar bien a la gente. Yo digo, ¿cómo estamos por casa? Bueno, aprender a escuchar, muy importante. A mí me impresionó de que las víctimas, como también los tres que fueron Murillo, Cruz y Hamilton, lo que apreciaron fue, me creyeron. Y eso es el grito del víctima, que se repite. Y eso no solo en abuso sexual, sino también en derechos humanos. Oye, me creyó. Ese es muy catártico. Porque es tremenda, uno mismo comienza a dudar porque era niño. Entonces, aprender a escuchar. Escuchar es no adelantarse. Escuchar es escuchar con el corazón, tratar de empatizar con el dolor. A mí me ha tocado atender víctimas. Es tremendo. Es tremendo. Y algunos lo bloquean por muchos años. Pero conozco una persona, tiene 70 años y pasó los 12 años. Y solo ahora pudo él decirlo. No, claro, es típico psicológico también eso, ¿no? Cuando hay un dolor grande, o lo enfrentas o lo ocultas. Y al ser niño, lo más probable es que tú lo ocultas porque te trasciende. No tienes un ego suficientemente fuerte. Entonces, empatizar, escuchar, eso es clave. Clave. Segundo, participación laical. Es decir, en el fondo, volver al Vaticano II, volver a sentirnos toda iglesia. Los laicos no necesitan permiso para participar, sino Juan Pablo II decía, tenían el deber de participar. Es decir, que realmente seamos comunidad, iguales. Cada uno tendrá una misión distinta, de acuerdo. Pero la iglesia somos nosotros. Y eso me parece que todavía, bueno, en eso, siendo muy concreto, depende mucho del obispo y del párroco. Pero en concreto es eso. Pero sepan que tienen detrás el Papa, el Vaticano II, la teología, etc. Y el cambio de mentalidad cuesta. Pero yo creo que es un momento privilegiado, pues estamos aprendiendo a ser humildes. Participación laical. Otro punto me parece a mí, yo no hablo de la participación de la mujer, porque me parece ridículo, la mujer ya participa. Lo que hay que hacer es reconocer su papel, que es distinto. Porque algunos están diciendo, no, mayor participación de la mujer. De lo que yo sepa, la mujer participa en la iglesia. Lo que no se hace es reconocer su participación.
Yo creo que es ahí donde tenemos que también ir cambiando la mentalidad. La mujer tiene derecho. Ahora, obviamente, según el carisma de cada una. Y en algunos casos, también en decisiones. Ojo, porque cuando uno habla de decisión, estoy hablando de dogma. No estoy hablando de dogma, sino que no sea simplemente allá y nadie le hace caso. Es decir, se requiere, me parece a mí, no me vas a invitar de nuevo, en el consejo que se escuche a la gente. Porque uno conoce consejos donde al final tú dices sí y ¿para qué tal consejo, digamos, no? Es decir, ahí son cosas muy prácticas que han influenciado en esto. Porque a mí lo que me da rabia a veces, cuando te dicen, pero nosotros sabíamos. Eso yo no lo soporto. Digo, ¿pero qué nos hablaron? Ah, si era el cura. Bueno, ¿y qué? Eso para mí es volver a la raíz del cristianismo. Yo creo que es muy importante. El mismo Papa nos pide eso, Una iglesia capaz de poner en el centro lo importante. ¿Qué es? El servicio a su Señor en el hambriento, en el preso, en el sediento, en el desalojado, en el desnudo, enfermo, en el abusado. Con la conciencia de que ellos tienen dignidad para sentarse a nuestra mesa, sentirse en casa, entre nosotros, ser familia. Esto es muy importante porque va al meollo de nuestra misión. Si nosotros hablamos de que el núcleo de nuestra fe, ¿qué es? El núcleo de nuestra fe es que Dios a mí me ama de manera incondicional. ¿Por qué? No tengo la más mínima idea. No es por mérito, porque cuando uno habla de amor no habla de mérito. Y eso a nivel humano es lo mismo. Entonces, lo que a mí me hace cristiano es haber hecho esta experiencia. Al sentirse amado, es normal que uno comience a entender todo desde el amor. Y el auténtico amor comienza desde aquellos, hacia aquellos que carecen de amor. ¿Sí? Por eso que es nuestra fe. Eso no es algo nuevo, no es que lo inventó Medellín, no, lo inventó Jesús. Acuérdense del juicio final. Más claro no puede ser. Y es totalmente lógico, me atrevo a decir yo. Porque al final, tú sabes si tu amor es universal en la medida que incluyes. Un ejemplo muy sencillo. Ya, una familia, no sé si lo he dicho eso, bueno, no importa. Una familia, que ya no le da almuerzo, el Colo-Colo está jugando. No. ¿Alguien está escuchando el partido? No. Una familia, ya está como de clase media, ahorrando dinero, ya, para salir de vacaciones. Lo que uno hace. Ya. En diciembre se enferma el hijo menor. Médico, operación. Tú tienes dos alternativas y nada más que dos. Uno, decirle al hijo, mira, aguántate, ¿ya? Aguántate, vamos de vacaciones, el próximo año ahorramos y ahí pagamos la operación. O lo otro es decir, capoteó verano. Es decir, ¿ves? Es desde el débil que tú ves si hay amor auténtico de grupo. Ese es el Evangelio que nos enseña eso. Por lo tanto, eso es a lo que estamos llamados. Y eso es lo más importante, lo que nos hace seguidores de Jesús. Como dijo Jesús, el lavado de los pies. Que ahí es espectacular eso. Yo creo que no le damos suficiente importancia al lavado de los pies. Pero Él dice, ¿quieres ser discípulo mío? Haz lo que yo hice. Me parece a mí que conviene hacer una comisión de verdad, justicia y reparación. Si no, a mi manera de ver, no vamos a salir de esta. ¿Por qué? Cuando una institución está bajo sospecha, haga lo que haga, no va a ser creíble. Entonces, ¿qué alternativa tienes? Se arma una comisión. Ahora, puede ser por el Estado o puede ser por la misma iglesia. Depende.
Si es por la misma iglesia, se trata de elegir personas intachables, respetadas por la sociedad, católicos, cristianos, es totalmente secundario para mí. Porque aquí no se trata, aquí se trata de ver si hay delito o no. Entonces, pero una vez nombrada la comisión, no meterse, darle total autonomía. ¿Qué hace esa comisión? 3 cosas. Primero, recibe denuncias. Esa cuestión de la recepción de denuncias es tremendamente complicada. Tiene que haber abogados, psicólogos, psiquiatras. Son muy complicados estos casos porque además hay, por ejemplo, caso concreto, es que el cura me dio un abrazo. Yo le decía, pero a ver, ¿qué se te apretó? Un poco. Pero, a ver, ¿hizo algo más? No. Eso no es abuso sexual, eso se hacía antes. Porque hay muchos jóvenes, y algunos, que están haciendo una relectura a partir de ahora. Yo personalmente hoy no me atrevo a abrazar ningún niño, salvo que sea de una familia conocida, pero no me atrevo. Especialmente después de escuchar casos, yo sé, pero espera un poco, ¿no estarás exagerando? Sí, con esto no estoy diciendo que no hay culpables, hay, pero también es muy complicado esos casos. Por lo tanto, tiene que ser gente profesional, psiquiatra, psicólogo, abogado, que sepan tratar eso. Entonces, en primer lugar, las denuncias vayan todo por ahí. Después la comisión dice, mire, este caso va al Estado, este caso va a la iglesia, este caso va a los dos, que ellos decidan. En el protocolo actual se le dice a las personas denunciantes que tienen que ir al Ministerio Público. En general no van. Ahora están como más propensos a ir, pero en el protocolo se le dice a la persona, si este es un delito, usted tiene derecho y ojalá que vaya al Ministerio Público. Hace 3 años no iban, ahora algunos se están animando. Entonces, al tiro, hay una comisión que después vea eso. Segundo lugar, una comisión que se encargue de la formación de talleres, obviamente a nosotros, el clero, a las comunidades de base, a las parroquias. Es un tema que uno tiene que saber sobre eso. El clero hay bastante, yo ya hice como 3 cursos. Yo no quiero hacer otro más ya. Y está bien, no lo critico, está bien que haya conocimiento. Y tercero, que escriban un informe final, después de 5 años, eso no va a ser de un año para otro, 5 años, dicen, a ver, de todos los casos, estas son las causas y estas son nuestras sugerencias concretas. Yo creo que esa comisión puede ayudar y puede sacarnos de esta cuestión de que no nos creen, si alguien va allá no le cree. Mira, es una comisión, abogados, juristas, gente reconocida por la sociedad. Yo creo que sería para mí lo mejor. Nos ayudaría a salir de eso. Bueno, aquí yo pongo más cosas. Es una oportunidad única. Porque sabemos muy bien lo que no debe ser la iglesia. Estamos muy conscientes ahora. Pero entonces, repensamos qué es la iglesia. Y en esto, acuérdense que la iglesia es un medio y no un fin. La iglesia no predica a sí misma. Predica a alguien más grande. La iglesia, por definición, pretendemos ser los discípulos de Jesús. Por lo tanto, la iglesia como institución está al servicio de Jesús. ¿A quién tenemos que predicar? No es a nosotros mismos, sino a Jesús. Al final de los tiempos, la iglesia desaparece. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque algunas personas que están sufriendo también están mezclando mensajero con mensaje y dejan la iglesia. Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque mi fe está en Dios. La iglesia debería ayudarme, es su gran misión. Pero si
Si algunos dentro de la iglesia no me ayudan, no significa que el mensaje es malo, significa que el mensajero es malo. ¿Me explico? Hay que distinguir, hay que distinguir. Y como dijo la señora, a mí me parece muy al revés, entusiasmarnos más, y mira, más a tratar de ser más fieles. Y también ahí vamos a aprender la gran lección de San Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte. Pero que ahí hay una gran experiencia espiritual que con los años uno también lo va haciendo, ¿no? Es decir, en la medida que yo me doy cuenta que todo es gracia de Dios, que a fin de cuentas confío en Él, no en mí, uno transparente a Jesús. Mientras tanto, uno transparente a sí mismo. No sé si me explico, ¿no? Es decir, es lo que yo personalmente llamo una espiritualidad desde la fragilidad. Yo creo que nuestra espiritualidad, nuestro encuentro con Dios, solo puede ser auténtico si comienzo desde lo que soy y no desde lo que yo quiero ser. Porque un poco a veces, yo quiero ser así. Eso no existe. Eso es lo que soy. Y desde este soy, voy dejando al Señor entrar en mi vida. Me cambie, me haga un poco mejor por lo menos. Seamos realistas, esto va a acompañarnos, Pensar cualquier medida que, mira, vamos con esta medida a terminarlo en 6 meses. La experiencia de otros países, porque también aquí tenemos una gran ventaja. Hay varios países con mucha experiencia y también tenemos que ser suficientemente inteligentes para preguntar lo que han hecho otros países. Entonces, esto basta. Segundo, la sociedad, la justicia y las redes sociales lo más probable van a seguir. Eso fue la experiencia de Boston. Acuérdense de la película, además. ¿Se acuerdan de la película Spotlight? Ahí no cedieron. Entonces, lo más probable aquí va a pasar igual. Las redes sociales, etcétera, van a seguir. Obliga, sí, este ambiente a tener un discurso prudente. ¿En qué sentido? No se trata de usar el eufemismo, ¿no? Sino sabiendo que el ambiente me es agresivo, tengo que cuidar mis palabras, por ejemplo. Voy a decir algo que no lo puedo decir en público, pero yo estoy convencido de que el pecado de la iglesia en Chile está salvando a la sociedad. Porque está saliendo ahora el ambiente artístico, ambiente futbolístico. Es decir, nuestro pecado está permitiendo que distintas instancias de la sociedad están diciendo, esto está pasando también. Y yo lo digo en público, en la prensa, no hace, está defendiendo a la iglesia. Prudente en ese sentido. Saber que el que tengo al frente me quiere malinterpretar. Porque es malo. No, porque así es el contexto. En ese sentido, prudente, digamos. Cuidado, sí, eso quiero, con la deslegitimización del episcopado. Ojo con eso. Obispos tendremos siempre. Entonces, y seamos honestos, sí, la verdad, la intervención directa del Papa, la renuncia de todos los obispos, ha debilitado la imagen del obispo. Ahora, ojo, porque vamos a tener obispos. No sé si me explico. Es decir, ojo con... Porque es muy fácil comenzar a hablar, los obispos se empanaron, fueron todos encubridores. Ojo, porque no... Preciso defender la confidencialidad. Más que nunca se necesita un espíritu de fuego. Eso ya lo hemos dicho varias veces. Yo digo que más que nunca. Una clara cooperación con la justicia civil. Es lo que yo pienso. Yo digo que en eso mejor adelantarse a veces. Porque ahí el Estado tiene derecho. Si es un delito, tiene derecho. Entonces tratar de actuar lo mejor posible. ¿Cuándo hacer pública una denuncia? Aquí hay una discusión tremenda. A ver, cuando hay una acusación se comienza la investigación previa para ver si está imputado o no. Algunos están diciendo, mira, apenas hay una acusación lo damos a conocer. Yo no me convence eso, porque en este contexto, si tú dices que tal cura fue denunciado, es culpable.
Entonces, mi opinión, que solo después de la investigación previa, si llega a ser verosímil, ahí sí, porque ahí hay un peligro para la sociedad. Porque aquí ahora estamos pasando típico del péndulo, ¿no? Algunos están diciendo, no, viene una acusación, avisar. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Porque a ese cura lo condenaste, aunque salga libre después, va a estar marcado. Y no está imputado todavía. Entonces, mi opinión, puede estar equivocado, es, ya, si alguien denuncia, se hace la investigación previa y ahí se ve si es verosímil o no verosímil. Por ejemplo, nosotros, en el Colegio de Osorno, no con un cura, tuvimos un problema con un profesor. Una mamá acusó a un profesor de toquetear a su hija. El rector tuvo que avisar al Ministerio Público y el profesor no podía acercarse al colegio. Después de 4 meses se dieron cuenta que la mujer era desequilibrada, había hecho lo mismo en Puerto Montt y era inocente. Pero está marcado. Está marcado. Es impresionante cómo queda marcado. Entonces yo digo, yo creo que es más noble éticamente y más correcto éticamente esperar decir, a ver, ¿es verosímil? No, comenzamos un proceso. Ahí sí, pero no antes, en mi opinión personal. Sí, ojo, la sociedad, cuando hablamos de pecado, se pone nerviosa. Yo creo que hay que hablar de pecado y delito. Claro, porque para la sociedad, pecado no significa nada. Entonces yo creo que es bueno usar los dos. Y por primera vez, en esa carta del 20 de agosto, el mismo Papa habla de crimen y delitos, cuando hace referencia. No sé si es la primera vez, pero me parecía la primera vez. Es decir, mejor hablar así hoy en día. Pues si habla de pecado y dice, no, ustedes se están escapando a su mundo. No, hablar claro. Las víctimas pueden llegar a ser victimarios. Es decir, ojo, es decir, las víctimas a veces pueden, por la misma agresividad que sufren, pueden comenzar a tirar, pero por ventanal o por ventilador mejor. Lo digo simplemente para tener un poco de objetividad frente a los hechos. ¿Ok? Lo cual significa que hay que acogerlo, respetarlo, todo eso. No sé si me explico, pero eso pasa. Y mejor seleccionen los seminarios, por supuesto, porque en algunos casos se comprobó que ya estaban en el seminario. Es decir, no puede ser, aunque de lo que yo sepa no hay ningún test psicológico todavía que diga este es pedófilo. De lo que yo sepa todavía no existe. Pero cuando uno ve el historial de algunos, uno dice, pero eso, ¿cómo pasó por el seminario? Entonces, mejor selección. Y aquí no es el número, sino la cantidad. Porque obviamente la tentación es, oye, tengo 30 seminaristas. Olvídate. Los noviciados también, nosotros también. Renovar la formación sacerdotal, lo que hablamos. Y este tema, me parece a mí, tiene que estar incluido claramente, como también la formación de la afectividad. Cuando yo estudié hace muchos años, jamás me hablaron de la afectividad. Jamás. Bueno, soy viejo. Pero hoy en día es obvio que hay que formar en la afectividad y hablan con más facilidad también. Pero obviamente, formadores, ojo, porque a veces hay una tendencia de que necesitamos un formador. A ver, escojo este. No cualquiera puede ser formador. El formador tiene que tener unas ciertas características. Y de lo que uno escuchó lo que pasó en el seminario de La Serena. Bueno, hay un caso feo ahí. Entonces, ¿cómo puede ser que ese sea formador? Entonces, mucho ojo. Si no hay formadores, junta. Porque a veces multiplicamos. A veces multiplicamos tanto y dices, ¿para qué? Si no tenemos recursos. Junta. Y entonces tenemos pocos profesores, pero buenos. Y una espiritualidad sólida. Yo creo que en ese sentido es tremendamente positivo. Termino con eso. Yo creo que es una ocasión para profundizar en nuestra fe, que es lo más esencial. Ser humildes, reconocer que hemos fallado, es muy importante. Sí,
No, antes que termine. A ver, ¿hay alguna otra pregunta más que alguien quería hacer? Muy bien. A ver, aquí. Yo le quería hacer una consulta referente al tema de la prensa, porque aquí no habló usted del tema de la prensa. El tema de la prensa. Porque en un encuentro que tuvimos de Villacorno conversábamos en una mesa y decíamos que la prensa fue fundamental para que se descubrieran los abusos, sobre todo por ejemplo. No, es verdad. Es decir, a ver, yo creo que esto no es blanco y negro. Sin duda alguna, yo creo que la prensa fue fundamental. Y me parece que fue fundamental el grupo social de los denunciantes. Porque acuérdese el caso Tato. Eso pasó, hubo una especie, pero pasó. Es decir, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que dice, porque no siempre es así. Por ejemplo, dijeron sobre un jesuita que había dicho que no. Y le preguntamos. Dijo, a mí jamás nadie me preguntó nada. Entonces, a veces también, bueno, en general uno se fija en el autor, etcétera, ¿no? Pero sin lugar a duda, yo creo que ha hecho bien. Como siempre, la prensa, al ser un poder hoy en día, puede hacer mucho bien o mucho mal.